El 9 de mayo de 1945 y pocas horas después de finalizado el conflicto mundial en Europa, la Wehrmacht, Fuerzas Armadas alemanas, emitían para el pueblo alemán su último reporte de noticias. A las 8 de la noche, los civiles alemanes que hayan sintonizado la radio escuchaban el siguiente mensaje. (20:03). Reichssender Flensburg und die angeschlossenen Sender. Wir bringen heute den letzten Wehrmachtsbericht dieses Krieges. Aus dem Hauptquartier des Großadmirals, den 9. Mai 1945. Das Oberkommando der Wehrmacht gibt bekannt. Bien amigos, vamos a ver punto por punto lo que esta última transmisión de la Wehrmacht informaba a los civiles. Es un material bastante raro y no hay que confundirlo con el noticiario alemán, cuya última emisión se realizó a finales de marzo de 1945. Primero que nada, para los que requieren un mejor contexto, voy a comenzar hablando de la situación en Europa el 1 de mayo. En su testamento final, el Führer había nombrado al almirante Karl Dönitz como el nuevo presidente del Reich y a Joseph Goebbels, ministro de propaganda, como nuevo canciller. Como ya sabemos, el 1 de mayo, luego de acabar con la vida de sus niños, los Goebbels procedieron a quitarse la vida. Esta situación dejaba al almirante Dönitz como la única persona capaz de gestionar o autorizar la rendición incondicional de la Alemania nacional socialista. Las órdenes de Dönitz eran ganar más tiempo, que las fuerzas alemanas en condición de combatir intentaran retrasar al ejército rojo, dando oportunidad a los civiles a escapar al territorio bajo ocupación de los aliados occidentales. El día 2 de mayo, el general al mando de la fortaleza Berlín, general Beitlin, rendía la capital de manera incondicional al ejército rojo. Los días 3 y 4, las fuerzas alemanas en Bremen y Hamburgo hacían lo mismo con británicos y estadounidenses. Ese mismo día, Montgomery aceptaba la rendición también del resto de tropas alemanas ubicadas en territorio holandés ocupado. Y el día 5 de mayo, el almirante Dönitz ordenaba suspender todo tipo de operaciones de los submarinos y regresar a sus bases. Por todo el continente europeo, los ejércitos alemanes se rendían a las fuerzas enemigas, y el restante de su territorio era finalmente ocupado. Por su parte, el general Alfred Jodl, jefe de Estado Mayor de la Wehrmacht, negociaba la rendición con los aliados en los cuarteles generales ubicados en Reims, Francia. La rendición sería efectiva el 7 de mayo de 1945 y su demora permitió a más de 1 millón de soldados alemanes escapar a territorio bajo ocupación de los aliados. Otra capitulación, esta vez en Berlín, sería firmada el 8 de mayo por el mariscal Keitel. Los representantes soviéticos estuvieron presentes. Esta es la rendición más documentada y que marca el fin de la guerra en Europa. En este contexto y como último reporte de lo que quedaba del Tercer Reich, la Wehrmacht emitió su último informe por radio que comenzaba anunciando la situación en Prusia Oriental, y como las tropas de la 7ª División de Infantería defendieron con éxito el estuario del Vístula. Hay que recordar que desde hace meses el segundo ejército alemán mantenía abierta esta delgada franja que conectaba a Prusia Oriental y por donde cientos de miles de refugiados huyeron al resto de Alemania. La situación se complicó cuando el día 24 de febrero de 1945 las fuerzas del general Rokossovski lanzaron un gigantesco ataque en aquel sector, que terminó a comienzos de marzo aislando por completo al segundo ejército y parte del tercer ejército Panzer en dicha zona del frente de combate. Allí las fuerzas cercadas resistirían hasta el final de la guerra y solamente depondrían las armas con la rendición incondicional. La siguiente información del reporte sería el anuncio de la condecoración con los diamantes para su cruz de caballero del general von Saucken, al mando del ya mencionado segundo ejército. El general Dietrich von Saucken, antiguo oficial de caballería y comandante del cuerpo Panzer Großdeutschland, sería convocado por Hitler para informarle que asumiría el mando del segundo ejército en reemplazo del general Weiss. Von Saucken, un oficial bastante respetado, condecorado con la Cruz de Caballero con hojas de roble y espadas, había luchado toda la guerra en el frente oriental y había sido nombrado en 3 ocasiones en los informes de honor de la Wehrmacht. Llegado a la Cancillería, el Führer ordenó al general Guderian, quien para aquel momento era jefe del alto mando del ejército,
que informara acerca de la situación a von Saucken. Antes de partir, Hitler informó a Saucken que estaría bajo las órdenes del Gauleiter Albert Foster, un nazi convencido. El general von Saucken miró a Hitler y le dijo: «No tengo ninguna intención de estar bajo las órdenes de ningún nazi». Todos en la sala quedaron perplejos, pero al final Hitler terminó dando la razón a von Saucken y le dio el mando total de las tropas en aquel sector. El general von Saucken y su ejército resistirían hasta el final del conflicto, permitiendo escapar a más de 300.000 civiles. Finalmente capitularon el total de sus fuerzas el día 8 de mayo, cuando se quedaron sin municiones. Von Saucken fue el ganador número 27 para los diamantes de la Cruz de Caballero. Normalmente el Führer concedía esta gran distinción, pero la ceremonia fue programada para el día 8 de mayo, fecha en la cual Hitler ya estaba muerto, por lo cual Saucken fue el único de los 27 condecorados que no la recibió de manos del canciller alemán. El siguiente informe mencionaba a los ejércitos alemanes atrapados en la bolsa de Curlandia desde octubre de 1944. Haciendo principal énfasis en cómo rechazaron diversos ataques soviéticos y ganaron hasta 6 grandes batallas. Las tropas alemanas en Curlandia fueron un duro hueso de roer y solamente capitularían porque el almirante Dönitz ordenó al general Karl Hilper que se rindiera. Para más o menos darnos una idea de la potencia de estas fuerzas, al momento de la rendición se contabilizó más de 150.000 hombres, 300 tanques y 250 vehículos blindados, así como 1.500 piezas de artillería. Cuando estas fuerzas quedaron cercadas, Guderian, así como otros generales, pidieron a Hitler la evacuación de estos ejércitos que serían más útiles en otros sectores del frente. Pero el Führer siempre se negó a aceptar esta idea, creyendo que las fuerzas en Curlandia podrían ser el bastión para una renovada ofensiva contra la Unión Soviética. Además, estas fuerzas mantenían clavadas al terreno a numerosos ejércitos soviéticos, alejándolos del resto de las fronteras alemanas. Luego de esta información, el reporte menciona a las fuerzas alemanas que quedaron atrapadas en las bases navales de las costas atlánticas. Durante el avance de los aliados, principalmente en Francia, fueron diversas las guarniciones alemanas que quedaron atrapadas en los puertos. Normalmente estas guarniciones fueron de las últimas en rendirse, debido a que las fuerzas aliadas preferían pasar de largo en lugar de enfrascarse en duras batallas por estos puertos, que al final, en caso de caer, serían destruidos como el de Cherburgo. El reporte prosigue con la mención a las tropas alemanas en las islas del Egeo y las guarniciones alemanas ubicadas en Noruega. A continuación, escucharán la voz del narrador anunciando el fin del último reporte de la Wehrmacht de la Segunda Guerra Mundial. Los subtítulos en pantalla son lo más preciso posible. Seit Mitternacht schweigen nun an allen Fronten die Waffen. Auf Befehl des Großadmirals hat die Wehrmacht den aussichtslos gewordenen Kampf eingestellt. Damit ist das fast 6-jährige heldenhafte Ringen zu Ende. Es hat uns große Siege, aber auch schwere Niederlagen gebracht. Die deutsche Wehrmacht ist am Ende einer gewaltigen Übermacht ehrenvoll unterlegen. Wir brachten den Wortlaut des letzten Wehrmachtsberichtes dieses Krieges. Es tritt eine Funkstimme von 3 Minuten ein. Tengan en cuenta que esta información ha sido un poco complicada de encontrar, pero es bastante interesante porque muestra el fin de la Wehrmacht. En fin amigos, hemos llegado al final del video de hoy. No olvides dejar tu pulgar arriba, suscribirte y recuerda que ahora el señor YouTube activó la opción de super gracias. Así que si quieres apoyar el esfuerzo de guerra de este canal y de quien te habla, puedes donar el monto que tú desees. Nos vemos en un próximo video.